ventas navideñas, las ventas para fin de año mostraron un repunte. El sector de autos usados, según datos de la Cámara del Comercio Automotor, en diciembre mostró crecimiento a pesar de que el 2009 fue en baja. Esto indicaría que el consumidor argentino parece que está reaccionando, pero nos interesaba hoy en Asteriscos tener a un especialista como es Dardo Ferrer, titular de la Fundación Mercado. Dardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ustedes vienen hace años midiendo el pulso de los consumidores. ¿Cómo vieron el 2009? ¿Cómo terminó y qué expectativa hay para este año? Bueno, el 2009 fue un año bastante particular porque se podría dividir en lo que fue el primer semestre del año y el segundo semestre. Es decir, hasta las elecciones. Hasta las elecciones, que incluso también fue un poco como mostró el ritmo de la economía en general. El primer semestre fue caracterizado por una retracción muy fuerte, donde hubo una caída del consumo muy marcada con respecto a lo que era la tendencia hasta el año 2008, y que la gente trataba de mantener ahorro y tratar de mantener niveles de consumo con un perfil de expectativas bajas. A partir del mes de julio se estabilizó la confianza del consumidor y hubo como una especie de recuperación del consumo en función de que una menor tasa de ahorro. La gente, en función de los ingresos reales que obtenía, básicamente uno tiene que ver que de las familias que perciben ingresos, el 70% son asalariados. Y la inflación que percibe la gente, que es mucho mayor de lo que pueden dar los índices oficiales, estaba marcando un deterioro de los ingresos reales. Ahora, esa mejora en la segunda mitad de año y sobre todo hacia final del 2009, ¿alcanzó a compensar la caída de los primeros meses? No, la realidad es decir, que el 2009, ¿cómo lo el 2009 estaría cerrando estancado con un leve retroceso. Eso también se ve en los indicadores de venta. Los últimos indicadores están demostrando que hay una recuperación, pero proyectado a niveles del mismo año anterior, del mismo mes del año anterior, encuentran una recaída. Ahora, Dardo, hay elementos que sin duda van a ayudar a la economía. La cosecha récord de soja va a ser uno de ellos. Hay sectores que se van a beneficiar de esto. El gobierno también por mayor ingreso impositivo a través de las retenciones. Pero muchos dicen, si no hubiese esta convulsión política, este enfrentamiento, esta pulseada que ya se dio desde principios de año, tal vez el escenario sería mejor. ¿Coincidís con esa Básicamente hipótesis? Lo que, sobre todo en sectores de ingresos medios hacia arriba, la formación de expectativas va un poquito más allá de lo que puede ser el nivel de ingresos que perciban. Y un poco el rumor político, el mal humor político que puede haber en el medio también hace que generen ciertas expectativas de incertidumbre, en el sentido de que hay una incertidumbre en cómo se va a evolucionar en los meses venideros, y eso hace que la conducta sea más especulativa, en el sentido de que no arriesga, por ejemplo, a hacer un consumo a largo plazo, como puede ser comprar inmuebles, por ejemplo, o comprar autos. Tratan de retraer ese consumo en función de que, como hay un nivel de incertidumbre en meses venideros, para una actitud de precaución para el consumo. Eso a veces no responde ante hechos puntuales, sino ante una sucesión de situaciones. Ustedes de la Fundación Mercado relevan distintas ciudades del país, además de la ciudad de Buenos Aires, provincia, Bahía Blanca, Mendoza. ¿Hay algún distrito del país donde la situación de los consumidores sea más interesante, haya perspectivas más favorables? No, básicamente uno lo que puede ver que la conducta es la misma, tanto en lo que puede ser el Capital Federal y el conurbano con respecto a las ciudades del interior. Hay muy poca diferencia en cuanto a la percepción de los consumidores. Lo que sí uno puede ver que hay por una cuestión de peso demográfico, lo que es el comportamiento del Gran Buenos Aires y la capital, sobre todo en Capital Federal, es mucho más sensible a las cuestiones políticas que lo que puede pasar en el interior del país, donde las economías regionales son mucho más sinceras, en el sentido que la gente lo percibe mucho más rápido. Yo comentaba el tema de la caída de imagen del gobierno. ¿Ustedes, la confianza en el gobierno, cómo la están midiendo? En parte, uno puede ver que está relacionado, en gran parte, la confianza que tienen las familias con respecto a la actividad económica está muy relacionada con el tema de la confianza que le está generando el gobierno. Siempre fue, digamos, una relación muy pareja, en el sentido de que caídas de confianza también están generando caídas en función... ¿Eso en el 2009 se notó la caída? Eso en el 2009 se notó. Y es un poco también el comportamiento que tuvo el índice de confianza y la confianza que hay sobre las autoridades, que cayó hasta julio y ahora se mantiene en niveles mínimos. O sea, se estabilizó
pero está estabilizado en niveles mínimos, o sea que hubo una caída en el primer semestre para estabilizarse en un nivel bajo durante todo el segundo semestre. Dardo, estamos en enero 2010, es muy pronto para hacer pronósticos, pero en el cuadro de situación que estamos en este momento, ¿qué pronosticarías vos para el consumo en este año? El consumo va a depender en gran parte de dos cosas. Cómo va a evolucionar la inflación, que es algo bastante difícil de predecir en este momento, sobre todo porque no hay una concordancia en indicadores, real, ¿no? Por eso. Entonces no hay una concordancia entre los indicadores y entonces es difícil saber si se mantiene la presión inflacionaria de los últimos años. Uno tiene que ver cómo va a repercutir esa inflación sobre los ingresos reales. O sea, a partir de febrero o marzo empiezan a abrir paritarios en los distintos gremios, que son, y sobre todo los primeros, los que marcan la tendencia. La gente, de acuerdo a cómo ve evolucionar sus ingresos nominales, cómo van, incluso ya los gremios están diciendo que no van a ser muy... Sí, que van a ser pedir de acuerdo a los precios del supermercado, claro. Entonces ahí no estaríamos hablando que van a negociar en función de la inflación oficial, sino de tasas más altas. Lo cual puede complicar. Entonces eso forma también expectativas en el sentido de decir, va a haber aumentos significativos de ingresos como para permitir que eso se traslade al consumo, o si no van a seguir manteniéndolo. Entonces eso es parte también de cómo puede formar expectativas el consumidor y tendríamos que estar viéndolo en el mes de marzo. Dardo, muchísimas